¿En qué pregunta te quedaste? En la segunda, ¿no? Sí, profe, sí. En la segunda, ya. A ver. Empezamos de cero, ¿ya? Nuevamente. Borro todo esto, tiqui, tiqui, pa. Te vas. Chao. Poco. ¿Qué te dice? Te dice proponer una notación de Lewis para un átomo que posee 9 electrones en los subniveles P de su configuración. Ya, entonces, ¿quieres hacer la distribución electrónica? Primero tienes que hacer la distribución electrónica sí o sí. Entonces, ¿cuál sería la configuración? 1s2, de ahí sigue 2s2, y de ahí seguiría 2, y por acá vendría P, y por acá le voy a colocar 2p6. ¿Ya? 1s2, 2s2, 2p6. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos 6 electrones en P. ¿Qué te pide el ejercicio? El ejercicio te dice que tiene que haber 9 electrones en P. Ya, hasta ahora voy 6 electrones en P. Luego hacemos 3s2 y de ahí seguiría 3p. Y como debe haber 9 electrones en P y yo ya llevo 6, entonces ahora vendría 3p3. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Sí. Muy bien, perfecto. Ahora, lo que nos dice es, yo quiero la notación de Lewis. Y si yo quiero la notación de Lewis, yo debo escribir o debo dibujar los electrones del último nivel. Entonces, debo identificar cuál es el último nivel. Nivel uno, nivel 2, nivel 3. Entonces, esto para mí es el último nivel. Entonces, lo aíslo. Esto para mí es el último nivel. Ahí está. Esto para mí es el último nivel. Tercer nivel. Y en ese tercer nivel, ¿cuántos electrones voy a encontrar? Acá voy a encontrar 2 electrones y acá voy a encontrar 3 electrones. ¿Cuántos electrones hay entonces en el último nivel? 5. Entonces significa que mi especie va a ser una especie E con 5 electrones. ¿Y cómo muestro mis 5 electrones? 1, 2, 3, 4 y 5. Y eso sería para ti tu notación de Lewis. ¿Sí? ¿Ahora más claro, Darlene? ¿O en qué Sí, te, ahora sí, profe. ¿sí? ¿O en qué te quedaste? No, sí, 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 ahora sí entendí todo. Hace un rato, ¿en qué te quedaste? En la configuración. En la configuración. Ya, ok. Ajá. Entonces, el, la configuración es algo que ya hemos avanzado, así que por ahí simplemente es cuestión de volver a reforzar. ¿Ya? Entonces, vemos el último nivel, identificamos el último nivel, identificamos los electrones en el último nivel y dibujamos los puntitos y eso viene a ser nuestra notación de Lewis. ¿Ya? ¿Preguntas, consultas, comentarios, muchachos? ¿Nada? ¿Todo bien? Ya. Avanzamos entonces. Ahora, el siguiente punto, para poder nosotros identificar frente a qué tipo de, vamos a llamarle, a qué tipo de enlace estoy, ¿ya? Si estoy en un enlace iónico, si estoy en un enlace covalente, yo quiero identificar eso, ¿ya? ¿Y cómo vas a identificar si estás frente a un enlace iónico o frente a un enlace covalente? Lo haces en función. Jordana, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Jordanita, ¿cómo estás? Hemos empezado con una dinámica, Jordana. Ok. Sí, la dinámica es, tienes que decir qué hiciste hoy día en la mañana. Hoy en la mañana me desperté, ayudé a limpiar mi casa, me alisté para el colegio, me fui y tuve mis clases normales. Perfecto, muy bien. Así lo hemos hecho todo, ¿ya? No le digan la verdad, chicos, ¿ya? Ya, listo. Ese es por entrar tarde. Ese es el que castigo por entrar. No es mentira, Jordanita. Sabes que te quiero mucho. Listo, entonces, muchas gracias por ingresar, Jordanita. ¿Qué tal, Jordana? ¿Te ha ido muy bien hoy día en clase?
Sí, más o menos, porque en aritmética no me está saliendo un ejercicio, pero o sea, al final sí me logró salir. Perfecto, muy bien. Entonces, listo. Intégrate a la clase ahora, entonces. Bueno, entonces vamos con lo que corresponde a carácter metálico. El carácter metálico, metales y no metales. ¿Ya? Es medio raro, medio loco, cómo es la definición de metales y no metales. Porque si tú te vas a los libros, ¿ya? En los libros te dicen, un metal es una sustancia que tiene comportamiento metálico y un no metal es una sustancia que tiene comportamiento no metálico. Entonces, oye, que no seas payaso, o sea, que un metal es el que se comporta como metal y un no metal es el que se comporta como no metal. La realidad es que no existe, bueno, vamos a decir, no existe una definición explícita o una definición para lo que es un metal o un no metal. Nosotros vamos a llamarle a una sustancia metálica o no metálica en base a las propiedades. Es más, no podemos expresar a una sustancia como si fuera totalmente metálica o no metálica porque la mayor parte de las sustancias puede ostentar propiedades metálicas o puede ostentar propiedades no metálicas. Eso va a depender mucho de cómo se encuentra, algunas veces a qué temperatura se encuentra, ¿ya? Cuáles son las condiciones físicas a las que se encuentra, ¿ya? Entonces, todo eso va a definir, ¿ya? El comportamiento que va a tener esta sustancia. Pero típicamente las sustancias eh, ya tienen vamos a decir, un comportamiento que hace que tú las trates como metales o como no metales. Por ejemplo, si yo te digo, una sustancia se oxida, típicamente tú vas a decir, una sustancia se oxida, es un Metal. Metal. metal, claro, ¿no? Una sustancia es buena conductora de la electricidad, es un, Metal. es un metal, ¿correcto? Entonces, por lo general, los metales ya como que están estigmatizados, ¿no? Ya tienen algunas propiedades. Pero hay que tener cuidado porque hay sustancias que a pesar de ser no metálicas, pueden presentar propiedades metálicas. ¿Ya? Ejemplo, el carbono. El carbono en su forma de grafito, ¿ya? Es una sustancia que a pesar de ser un no metal, puede conducir la corriente eléctrica. Es más, si tú tienes una pila, ¿ya? Rompe una pila y adentro vas a encontrar una barrita de carbón. Y esa barrita de carbón justamente se utiliza porque el carbón es un buen conductor eléctrico. El grafito es un buen conductor eléctrico. Entonces, hay sustancias no metálicas que pueden conducir la corriente eléctrica. Por eso se habla más de metal o no metal, del carácter metálico o el carácter no metálico, o el comportamiento metálico o el comportamiento no metálico. Es más, si en algún momento llegamos a esto, tú vas a ver que en la teoría del enlace metálico, ¿ya? Existe en la teoría de las bandas, ¿ya? La banda de transición que hace posible de que tú puedas pasar de la banda de valencia a la banda de conductividad y eso hace de que tú puedas decir que un elemento es un buen conductor, un mal conductor o un semiconductor y eso va a depender mucho de el tamaño de la banda de transición. De eso hablaremos en su momento. Pero ahora, si yo quiero hablar de un metal, ¿qué características tiene un metal? Bueno, un metal tiene brillo metálico, típico, ¿no? Diversos colores, pero casi todos son plateados. Por ejemplo, ¿qué metales tienen colores? El oro es dorado, el cobre, ¿no? Es rojizo, ¿no? Los sólidos, los sólidos son dúctiles y maleables, ¿ya? El oro, la plata y el cobre son los metales dúctiles y maleables por excelencia. Son buenos conductores del calor y la electricidad. Los metales tienen esa particularidad, son los mejores conductores del calor y la electricidad.
Los metales, su característica es que tienden a oxidarse, se oxidan. ¿Y la oxidación qué significa? Pérdida de electrones. Y si una sustancia pierde electrones, se oxida y forma cationes. ¿Ya? Todos son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio. El mercurio a temperatura ambiente es un líquido. ¿Ya? ¿Dónde encuentro el mercurio, chicos? Típicamente, ¿dónde voy a En encontrar? el termómetro. En el termómetro, claro. El mercurio tú lo encuentras en el termómetro. Rompes un termómetro, se te rompe un termómetro, sale una bolita metálica de color plomo. Ahí está el mercurio. ¿Ya? El mercurio no se coge con las manos, chicos. Tened mucho cuidado porque el mercurio es en extremo venenoso, venenoso tóxico. Muy, muy, muy tóxico. ¿Ya? El mercurio es una de las sustancias más peligrosas que puede haber. Dentro del termómetro no hay ningún problema. Déjalo ahí. ¿Ya? Tienen elevados puntos de fusión y ebullición. ¿Ya? Elementos no metálicos. No tienen lustre. Por lo general son opacos. ¿Ya? Suelen ser quebradizos, algunos duros y otros blandos. Ejemplo, justo estuvimos hablando la última clase del azufre, ¿no? Por ahí creo que tú nos contaste, Marcelo, acerca del azufre que lo encuentras en el mercado, ¿no? ¿Fuiste Sí, tú? como en barrita. En barrita, claro, de color amarillo. Quien ha tenido la suerte de irse al mercado, en el mercado hay veces hay unas barritas de color amarillo, esas barritas de color amarillo, amarillo medio verdoso, eso es el azufre, ¿ya? Entonces, el azufre tú lo calientas, tiene un olor como a huevo podrido, ¿ya? Ese es azufre, ¿ya? Tienen esa particularidad, son malos conductores del calor y la electricidad, más bien por el contrario son buenos aislantes, con excepciones, ejemplo te dije el carbono en su estado de grafito, tienden a reducirse lo opuesto a los metales se oxidan, los no metales se reducen, los de acá pierden electrones, los de acá ganan electrones, los de acá forman cationes, los de acá forman aniones, ¿ya? Los de acá tienen bajos puntos de fusión y ebullición, y los de acá yo los puedo encontrar en diferentes estados de la materia, por ejemplo, pueden ser gases monoatómicos, diatómicos o triatómicos. Ejemplo, el ozono es triatómico. Pueden ser líquidos, ejemplo, el bromo. El bromo es el único no metal en estado líquido que puede existir. Es una sustancia muy, muy tóxica. ¿Ya? Y acá tú los puedes ubicar, mira, acá tú los puedes ver. De vamos a decir, este bloque celeste son los metales. Este bloque que ves verde aquí son los semimetales y todo lo que está por encima son los no metales, ¿ya? Entonces, particularidades que vas a encontrar. ¿Alguna pregunta, consulta o comentario acá, chicos? ¿Nada? ¿Todo bien? Ya, bueno, continuemos entonces. Eh, ¿Qué propiedades son importantes? Yo te hablé acerca de la electronegatividad, ¿no? ¿Quién es el elemento más electronegativo que hay en la tabla periódica? Flúor. El flúor, claro, y luego el oxígeno, y luego el Nitrógeno. nitrógeno. Y te dije que esto tú lo ibas a recordar como FON, Oh, ¿no? Como FON, los tres elementos más electronegativos, ¿no? Es más, acá está, mira, flúor, oxígeno, nitrógeno. Son los tres elementos más electronegativos que tú vas a ubicar en la tabla periódica. Y de por sí, los elementos más electronegativos en la tabla periódica son estos elementos de acá, son los elementos halógenos. ¿Ya? Los halógenos son los elementos más electronegativos en la tabla periódica, o sea, los que más fácilmente ganan electrones. ¿Y por qué nos interesa la electronegatividad? Porque la electronegatividad nos va a ayudar a entender cómo los átomos ganan, pierden o comparten electrones. ¿Ya? Ahora sí, vamos a entrar al enlace químico. Hasta acá, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario? Porque ahora sí ya entramos de lleno al enlace químico. ¿Nada? ¿Todo bien? Ya. Les decía que el enlace químico existe en dos grandes tipos. El interatómico
y el intermolecular. Dentro del interatómico, ¿quiénes están? Iónico, covalente, metálico. Y el intermolecular, el dipolo-dipolo, el puente de hidrógeno y London. Chicos, les dije, siempre, 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 siempre. ¿Quién es más fuerte? ¿Interatómico o intermolecular? Interatómico. Interatómico. Siempre el interatómico es más fuerte que el intermolecular. Siempre. El interatómico es más fuerte que el intermolecular. Y dentro del interatómico, ¿a quién encuentras? Al iónico, al covalente y al metálico. ¿De acuerdo? Y en el intermolecular, ¿a quién encuentras? Al dipolo-dipolo, al puente de hidrógeno y a las fuerzas del London. El puente de hidrógeno explica, por ejemplo, por qué el agua hierve a temperatura tan elevada. O por qué, por ejemplo, el agua cuando se congela se expande. O sea, el hielo es más voluminoso que el agua líquida. Y eso también hace posible de que el hielo flote en el agua, ¿no? O las fuerzas de London, que son fuerzas muy débiles. Y eso explica por qué, por ejemplo, la acetona se puede evaporar. Eso explica también, por ejemplo, por qué el hielo seco se puede sublimar, ¿no? ¿Ustedes han visto el hielo seco? O por lo menos lo conocen al hielo seco, lo referencian, ¿no? Es como si fuera un bloque de hielo, lo dejas a la intemperie y se empieza a vaporizar, hielo seco. O por ejemplo, las pastillas que tú dejas en el baño para aromatizar, esas se subliman también. Tú le dejas allá las pastillitas, ¿no? Aromatizantes, le abres la bolsita, vuelves a los 2 días, 3 días, tal vez una semana, ya no está la pastillita. ¿Qué pasó? Se sublimó, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurrió? El sólido se vaporizó. ¿Y por qué se vaporiza? Ah, se vaporiza porque ese sólido presenta este tipo de fuerzas, fuerzas de London. Son interacciones muy, muy débiles. Ahora el enlace interatómico. ¿El iónico dónde lo vas a encontrar? En el cloruro de sodio, en la sal. El covalente, ¿dónde lo vas a encontrar? Lo vas a encontrar, por ejemplo, en el azúcar. Lo vas a encontrar, por ejemplo, en el aceite. Y el metálico, obviamente, en todas las sustancias metálicas. Y ahora, aquí yo te he puesto un caso muy a propósito, ¿ah? Porque mira, tú ves aquí la sal, ¿y esto qué cosa es, ah? ¿Qué es esto? Azúcar. Azúcar, correcto. Azúcar. Es un sólido cristalino, igual que la sal, ¿no? La sal también es un sólido cristalino. Sin embargo, si tú comparas el azúcar con la sal, ¿son físicamente similares? Y no digas que uno es dulce y el otro salado. Textura sí, pero el color no. Puede ser texturas diferentes, correcto, texturas diferentes, puede ser. Pero te paso un detalle, ¿ah? Cuando tú colocas sal en una cuchara y calientas la sal, puedes esperar todo el tiempo que tú quieras y la sal no se derrite. Pero tú colocas azúcar en una cuchara y la acercas al fuego, llega un momento en que la sal se derrite. Es más, no solamente se derrite, se quema, a pesar de que ambos son sólidos, a pesar de que ambos pueden exhibir color blanco. No necesariamente ambos tienen las mismas propiedades. ¿Por qué? Porque uno tiene un tipo de enlace y otro tiene otro tipo de enlace. El de acá tiene enlace iónico y el de acá tiene enlace covalente. Por lo general, el enlace iónico en el cloruro de sodio es mucho más fuerte que el enlace covalente en la sacarosa. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros vamos a ir estudiando por acá. ¿Ya? Primero, el enlace iónico.
¿Cuándo se da el enlace iónico? El enlace iónico típicamente se va a dar entre ¿quién? Se va a dar entre un metal y un no metal, ¿ya? Esa es la característica que vas a encontrar en el enlace iónico. Se va a dar entre metal y no metal. ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo es la transferencia de electrones desde el metal hacia el no metal. Profe, ¿cómo es eso? Mira, ve, el sodio. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el sodio? ¿Te puedes fijar? Tiene un electrón de valencia, Uno. ¿no? ¿Y el cloro cuántos electrones de valencia tiene? ¿Te puedes fijar? Ah, 7. 7. 7. ¿Qué quiere el cloro? Un electrón de valencia más. El cloro quiere ganar un electrón de valencia, correcto. ¿Y qué quiere el sodio? Perder. Perder. Entonces, mientras que él quiere ganar, él quiere perder. Entonces, si se acercan, si se encuentran, ¿no? El cloro le va a decir, oye, sodio, quiero un electrón. Y el sodio, oye, mira, justo yo tengo un electrón, lo quiero perder, te lo doy. Entonces el sodio le pasa el electrón. El cloro recibe el electrón. Entonces, chévere, todos felices, todos contentos, bacán, bacán, cloro, chévere. Gracias, sodio, monstruo, chévere, gracias por tu electrón. ¿Me voy, te vas? No, no. ¿Por qué? Porque cuando el cloro recibe el electrón, ¿cómo se carga, papá lindo? ¿Cómo se carga, mamá linda? Electronegativamente. Él es electronegativo, pero si él recibe el electrón, ¿cómo se carga? Acá está, ¿cómo se carga? Mm, ¿Cómo se carga? Ahí está, Negativamente. negativo. Y el sodio, al perder el electrón, ¿cómo se carga? Positivo. Positivo. Y te pregunto, ¿posi con nega se atraen o se repelen? Se atrae. Se atraen. Entonces, esa fuerza de atracción entre la especie positiva y la especie negativa es lo que se conoce con el nombre de enlace químico, ¿correcto? Entonces, esta unión entre cargas opuestas, positivas y negativas, es lo que se llama enlace iónico. Y por esa razón se llama justamente enlace iónico, porque se da entre dos iones, un ion positivo y un ion negativo. Y si tú quieres verlo a nivel de átomos, es como si tú tuvieras esto, mira, ve, el ion sodio y el ion cloruro, ¿ya? Se forman acá, ahí está. Esto se conoce con el nombre de el cristal de cloruro de sodio. Aquí está, los iones sodio y los iones cloruro. ¿Cómo se va a formar el enlace? Típicamente, entre un átomo metálico, que viene a ser el sodio, de muy baja electronegatividad, y un átomo no metálico, que en este caso es el cloro, de muy alta electronegatividad. ¿Y cuál es el mecanismo? El mecanismo es la transferencia de electrones. ¿De dónde a dónde? Desde el metal hacia el no metal. O sea, el metal le transfiere el electrón hacia el no metal. Y esta transferencia de electrones es lo que luego, al formarse las cargas, hace que se mantenga uno positivo y el otro negativo y se mantengan unidos por cargas opuestas. ¿Ya? Eso es lo que se conoce con el nombre de enlace iónico. Hasta aquí, preguntas, consultas, comentarios, chicos. Preguntas, consultas, comentarios. ¿Nada? Ya. Otro punto muy importante en el enlace iónico es que la diferencia de electronegatividad tiene que ser mayor o igual que 1,7, ¿ya? ¿Y cuándo ocurre esto? Fácil. Cuando tú tienes un elemento metálico y otro no metálico. Ejemplo, mírame. Este 3 es la electronegatividad del cloro. Este 0,9 es la electronegatividad del sodio. Chicos, 3 menos 0,9, ¿cuánto te da?
3 menos 0,9, ¿cuánto te da? Chicos, 3 menos 0,9, ¿cuánto es? Chicos, ¿están ahí? 2.1. 2,1, perfecto. 2,1. Muy bien, 2,1. ¿Y 2,1 cómo es con respecto a 1,7? Mayor, ¿sí? Entonces, ¿cómo es mayor? ¿Ya? Siempre que la diferencia de electronegatividad es mayor o igual que 1,7, tú vas a decir que el enlace es iónico o covalente. Perdón, es iónico o electrovalente. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, consulta o comentario? ¿Nada? Ya. Vamos a la siguiente. ¿Qué características tienen los compuestos iónicos? Los compuestos iónicos van a tener alto punto de fusión. Un ejemplo de un compuesto iónico típico es la sal de mesa, ¿ya? Ejemplo, la sal de cocina, la saladita, ¿ya? Alto punto de fusión, mayor de 400. Alto punto de ebullición, sólido cristalino. La mayoría tiene color blanco. Se pueden disolver en agua. Punto muy importante, chicos. Este es muy, muy importante. En fase sólida no conduce la electricidad. La sal pura, la sal como tal, no conduce la corriente eléctrica. Pero cuando tú la disuelves en agua, él empieza a conducir la corriente eléctrica. ¿Ya? No forma moléculas, forma redes cristalinas. Y la mínima unidad representativa de él es la unidad fórmula. No existe moléculas de un compuesto iónico, ¿de acuerdo? Esta es la principal característica que vas a encontrar de cada uno de ellos, ¿ya? De los compuestos iónicos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario, muchachos? ¿Nada? ¿Todo bien? Ya. Bueno, ahora, vamos con el enlace covalente, ¿ya? El enlace covalente típicamente se va a dar entre no metales, ¿ya? Y a diferencia del enlace iónico, en el enlace iónico, ¿qué ocurría, muchachos? ¿Compartición o transferencia de electrones? Ayúdame. Transferencia. Transferencia de electrones, muy bien. En el enlace iónico hay transferencia de electrones, desde el metal hacia el no metal. En cambio, en el enlace covalente, lo que tú vas a encontrar es compartición de electrones, ¿ya? ¿Y cómo se comparten los electrones? Por pares, por parejas, ¿ya? Por ejemplo, acá se comparte un par electrónico, ¿ya? Acá se comparten dos pares electrónicos y acá se comparten tres pares electrónicos. Cuando se comparte un par electrónico, al enlace se le llama sigma. Cuando se comparten dos pares electrónicos, uno es sigma y el otro es pi. Y cuando se comparten tres pares electrónicos, uno es sigma y los otros dos son enlaces del tipo pi, ¿correcto? Entonces, enlace sigma, sigma y pi, un enlace sigma y dos enlaces pi, ¿de acuerdo? Esto viene a ser el enlace covalente por la compartición de pares electrónicos, ¿ya? Ahora, por su polaridad. Si los átomos, ojo, mira, si los átomos son igualitos, el enlace es apolar. Pero si los átomos son diferentes, el enlace es polar. Ojo, mira, lo que estamos viendo.
enlace simple, enlace doble, enlace triple. Si los átomos son iguales, el enlace es apolar. Si los átomos son diferentes, ejemplo el hidrógeno y el cloro, el enlace es polar. ¿Ya? Así es como lo vas a reconocer. Y por último, vamos a analizar al enlace metálico. ¿Ya? Antes de entrar al enlace metálico, les voy a dar un break de 5 minutos hasta la